del M1 acá, si bien me ha desbalanceado el M1, si es igual a la otra, quiere decir que me repone la misma cantidad de M1. O sea, me consumió una cantidad de M1 acá, pero me ha producido una cantidad igual de M1 acá, por haber igualado estas velocidades. ¿Ven? Igual con M2. Aquí se ha generado una cantidad de M2 adicional que ha desbalanceado la concentración, pero como acá la consume en la misma cantidad, al igualar las ecuaciones, entonces se mantienen constantes. Entonces, al final, la aplicación de la hipótesis del estado estacionario se reduce a estas dos ecuaciones. ¿Y cómo se cumple? Que las velocidades de la segunda y la tercera deben ser idénticas. Y ahí sí, las cuatro en su conjunto mantienen constante la concentración. ¿Bien? ¿Está claro eso? ¿Está entendido eso? Sí, profesor. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces, eso es lo que planteamos abajo. La segunda igual a la tercera, B12 igual a B21. ¿Ya? Y ponemos la expresión de cada una. Pues. B12, acá está, K12 por M1 punto, por concentración de M1 punto, por concentración de M2. Acá está al lado derecho. Y B21 es K21 por concentración de M2 radical por concentración de M1, acá al lado izquierdo. ¿Ven? Ahí está, la aplicación de la hipótesis. ¿Ya? Entonces, ahora viene el otro concepto. En radicales libres aplicamos, definimos la velocidad de consumo del monómero o desaparición, que era, por definición, la variación con el tiempo de la concentración del monómero, pero como es consumo es menos. Así se define en la cinética. Y la del monómero 2, igual. Ven, ahora tenemos que definir dos expresiones. Cuando era la polimerización era un solo monómero. Era derivada menos la derivada del monómero con el tiempo. Pero aquí hay dos, M1 y M2. Entonces, ¿dónde se consume el monómero M1? Estas expresiones ya no las he puesto, pero lo vemos en el mecanismo. ¿Dónde se consume el monómero M1? En la expresión 1 y en la 3. Entonces viene a ser, ¿no? Esta expresión de acá, menos derivada de M1 con el tiempo, que es la velocidad de consumo del monómero 1 en el tiempo, va a ser la suma de la velocidad 11, que es donde se consume, y la velocidad 21, que es donde se consume M1. Entonces viene a ser K11 por M1 asterisco por M1 más K21 por M2 asterisco más por M1. ¿Eh? Eso es lo que estoy aplicando acá, que ya no le he puesto, para no hacer ya tan detallista y tan pesada la deducción. Y M2, y la derivada, la velocidad de reacción de M2, negativa, donde se consume, lo vemos que es en la segunda y en la cuarta. Entonces viene a ser igual a esta velocidad, K12 por M1 asterisco por M2, más K22 por M2 asterisco por M2. Esas son las expresiones que yo estoy formulando acá. Tengo dos expresiones ahí, esas dos derivadas. ¿Y qué hago? Las relaciono. ¿Por qué las relaciono? Porque el copolímero es la reacción de los dos a la vez. Cuando digo velocidad de desaparición o de consumo de cada monómero, es para escribirlo, los pongo separados, pero esta desaparición ocurre a la vez, porque la copolimeración se está produciendo para los dos monómeros. Entonces, la manera de darle realidad a estas ecuaciones es juntándolas. Tienen que estar relacionadas para que expliquen la copolimerización. ¿Cómo las relaciono? Las puedo sumar, las puedo restar, las puedo multiplicar o las puedo dividir. Cualquier operación matemática de relacionarlas. La manera más práctica es dividirlas. Esta primera derivada menos derivada de M1 entre tiempo, entre derivada de M2 entre tiempo. Se elimina el denominador del diferencial de tiempo, se va el signo menos y queda diferencial de M1 entre diferencial de M2, que es lo que vamos a obtener en esta primera expresión abajo, en la ecuación A. ¿Ya? Entonces, si yo hago esa división, ¿no? de lo que yo había sacado acá, ¿no? Para el consumo del monómero 1 era la velocidad 11 más la velocidad 21. El consumo del monómero 2 era la velocidad 12 con la velocidad 22. Tendría que escribir todo eso, ¿no? Y si las estoy dividiendo, tengo que dividir velocidad 11 más 21 entre velocidad 12 más velocidad 22. ¿Ven? Es una expresión grande. Pero ya acá, en la división me ha quedado esto a lo izquierdo. Y al lado derecho, cuando hago el cociente, me va a quedar esto. Pero simplificándolo. ¿Cómo? ¿No? Acá, como dice el punto, el segundo asterisco rojo, introduciendo estos conceptos importantísimos, que son las llamadas relaciones de reactividad de los monómeros. Si ustedes recuerdan, cuando yo hablé de este tema de los copolímeros en el capítulo introductorio, yo hablaba de los factores que definen la estructura de un polímero. Decían la naturaleza química de los monómeros, ¿recuerdan? Primero,
después la composición y después en la técnica de copolimerización. Pero aquí estamos hablando del primero de esos conceptos, ¿no? La naturaleza química. Esa naturaleza química se definía, yo les dije en esa oportunidad, mediante un parámetro cinético que se llama la relación de reactividad. Y se definen así, miren, ve. Se llaman R1 y R2. ¿Ya? ¿Cómo se definen R1? ¿Ya? K11 entre K12. O sea, fíjense, si vamos al esquema anterior, por eso qué importante ver este esquema de 4 reacciones. K11 entre K22 quiere decir que está midiendo, ¿no? Esa relación de reactividad está midiendo esta constante de la primera ecuación entre la 12, ¿no? Aquí dice K11 entre K12 y la otra K22 entre K21. K11 entre K12 es la primera reacción entre la segunda. ¿Por qué? Porque lo que está midiendo es cuán importante viene a ser esta velocidad, que es el ataque del radical del monómero 1 hacia su mismo monómero respecto al ataque que hace ese mismo radical al otro monómero. ¿Ven? Entonces, este cociente entre K11 y K22, ¿qué representa en el fondo? Una preferencia del radical M1 por su monómero respecto a su preferencia por el otro monómero. Por eso se llama relación o cociente de reactividad. Es una preferencia. El valor es un número positivo, que puede ser entero, fracción, y cualquier número puede ser, pero positivo. ¿Ya? Entonces, K11 entre K12, que es el coeficiente de reactividad, R1 es, ¿no?, la preferencia que va a mostrar el radical M1 por su monómero respecto al otro. ¿Ya? Y cuando vemos la relación de reactividad R2, K22 entre K21, también representa lo mismo, pero para el otro radical. Ven, K22 entre K21 es la reacción 4 entre la reacción 3. Se representa la preferencia que va a tener el radical 2 por su monómero 2 respecto al monómero opuesto 1. ¿Ven? Entonces, estos reportes o relaciones o cocientes de reactividad tienen ese significado, ambos. El R1 es, ¿no?, la preferencia del radical 1, porque lo veo acá porque los dos tienen el subíndice 1, ¿no? El radical 1 por su propio monómero 1 en relación a su monómero 2. Y R2, la preferencia del radical 2 por su monómero 2 respecto al monómero 1. Entonces, cuando yo hago este reemplazo, utilizo estas definiciones, ¿ya?, en la ecuación anterior que yo había dividido, ¿no?, que me daba diferencial de M1 entre diferencial de M2, y utilizo estas simplificando, haciendo todas las simplificaciones y ordenamientos de esta ecuación A. ¿Ya? Eso está comprobado. ¿Ya? Y si alguien tiene interés, le puedo mostrar la deducción completa, pero se llega a esta ecuación. ¿Ya? Esto es conocido porque esta ecuación figura en muchas de las bibliografías que tratan el tema de la copolimerización de adición. Esta ecuación es bien conocida, ¿ya? Y se llama la ecuación de la composición del copolímero. ¿Por qué? ¿Ya? También otros autores le dicen que es casi lo mismo, dicen la ecuación de la composición, y entre paréntesis le ponen instantánea. La composición instantánea del copolímero. ¿Ya? Hay un error. ¿Ya? La ecuación de la composición instantánea del copolímero. ¿Y por qué le dicen instantánea? Porque vemos qué forma tiene la expresión. Es un diferencial de M1. Yo en el momento que veo M1 entre M2, ¿qué me está midiendo? Pues esto. ¿Ven? Me está midiendo, ¿no?, la presencia de uno respecto al otro. O sea, cuánto está uno respecto al otro dentro de la estructura del copolímero. Pero como está como diferencial, es una medición instantánea. Y si observo además la expresión al lado derecho, veo, acá están la concentración de M1, M2, M1, M2, y acá igual el cociente. Aparecen las concentraciones de ambos monómeros. Y estas, durante la reacción, van cambiando con el tiempo. Pues, ¿por qué? Porque se van consumiendo, van reaccionando y van pasando a formar parte de las cadenas del copolímero. Entonces, la concentración de M1 y M2, como todo reactante, porque estos son los reactantes, va cambiando en el tiempo. Por eso es que esta relación al lado izquierdo representa la importancia de uno respecto al otro, la composición del copolímero, pero instantánea, en un tiempo dado. ¿Ve? Esta ecuación es interesante, pero no es la que me interesa, porque esta me da solamente la radiografía del copolímero en un tiempo determinado. Pero a mí, ¿cuándo me interesa? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo me interesa saber cuál es la estructura del copolímero? ¿En qué momento me interesa saber? Yo hago la copolimerización en un reactor
¿En qué momento voy a saber cómo es el copolímero, finalmente? ¿A la mitad, a 3/4 del tiempo o al final de la reacción? Al final. Al final de la reacción, pues. Entonces, esto me estaría midiendo cualquier tiempo durante la reacción, pero no al final. ¿Ven? Entonces, tiene esa deficiencia, pero vale, porque me puede permitir, ¿no? Si yo voy siguiendo el consumo de los monómeros, ¿ya? Entonces puedo ir viendo, voy a ir monitoreando cómo está evolucionando la composición del copolímero. De hecho, para alguien que haga la copolimerización, esta ecuación es parte del monitoreo que se hace de la reacción. Pero no es lo más importante. Al final me interesa cómo queda el copolímero al final. ¿Ya? Entonces, esta es una primera parte de las conclusiones. Ahora, R1 y R2 son valores que ya están tabulados para muchísimos monómeros, ¿no? Ustedes van a los manuales que hay, ¿no? Un buen manual de polímeros, que hay, unos grandes manuales, pero carísimos, ¿no? Y uno va a encontrar copolimerización de adición. Si el monómero 1 es tal, por ejemplo, estireno, y el monómero 2 es cloruro de vinilo, y una lista, puede ser estireno contra una lista de monómeros 2, y le va a dar los valores de K11 y K12, K11. Estos valores están reportados ya en la bibliografía para una inmensa cantidad de copolimerización. Entonces uno, cuando ya define qué copolimerización va a hacer, va y busca estos valores, ya tiene los R1 y R2. Y esta es finalmente la expresión, el parámetro cinético que representa ese primer aspecto que habíamos definido, la naturaleza química de los componentes del copolímero. Entonces uno sabe ya de arranque, ¿eh? Cuando ya va a copolimerizar, ya escogió los monómeros. Como ya escogió los monómeros, ya sabe quiénes son los R's, y por el valor que tengan los R's, ya sabe qué tendencia va a tener esa copolimerización. Por ejemplo, yo veo, si R es menor de 1, ¿qué significa? Que este K11 es menor que K12. Si fueran aproximadamente 1, son parecidos o casi iguales. Si es mayor de 1, K11 es mayor que K12. Así, igualito el otro, ¿no? Entonces, eso me va indicando algo. Si es menor de 1, significa K11 menor que K12, quiere decir que el monómero, el radical 1, tiene menos preferencia por su monómero y más preferencia por el otro. Por eso es que el cociente es menor de 1. ¿Ven? Y el otro también. Si este fuera menor de 1, igualito. Quiere decir que el radical 2 va a buscar más al monómero 1 que a su propio monómero. ¿Se dan cuenta? Entonces yo empiezo a analizar así, según el valor de R, hacia dónde tiende. Y tengo que hacer un análisis conjunto de los dos R's a la vez. Entonces, si yo veo que ambos, por ejemplo, son menores que 1, quiere decir que ambos radicales prefieren al monómero contrario más que a su propio monómero. Y eso es bueno, pues, para la copolimerización. Porque si prefieren más al otro que a su propio monómero, quiere decir que tienen tendencia a copolimerizar con el otro. Porque si fuera al revés, mayor de 1, quiere decir que el radical 1 prefiere más a su monómero que al otro, en ambos, ¿no? Entonces quiere decir que más tiende a polimerizar con su monómero que a copolimerizar con el otro. ¿Ven? Entonces así va analizando, eso lo vamos a ver al final. ¿Ya? Es decir, que esto es muy importante, por eso este parámetro cinético ha sido muy inteligentemente definido, realmente así. ¿Ya? Y hemos llegado a esta primera ecuación. ¿Ya? Entonces esto me va a ayudar a predecir el tipo de estructura, pero acá estamos hablando ahora de la composición todavía. ¿Ven? Bien, continuamos. Entonces hemos llegado a esta primera ecuación, que es las composiciones instantáneas. Ahora vamos a llegar a la otra ecuación. ¿Ya? Bueno, acá hay algo más. La relación de reactividad expresa la reactividad relativa de cada tipo de radical con su propio monómero respecto al otro monómero. Esta es la ecuación de la composición del copolímero. Y expresa la composición en un instante dado. Cuando en ese momento la relación de los monómeros es M1 entre M2. O sea, cuando este es un valor determinado, yo sé cuánto es en ese instante la composición. ¿Ven? Pero ahora vamos a obtener la ecuación del copolímero, o la ecuación de la copolimeración, que nos va a dar la situación final. ¿Ya? Entonces miren cómo se deduce esto. Esto también tiene una deducción bien sencilla, un poco larga, pero bien sencilla, pero previamente se definen estos parámetros. Como vamos a hablar de la composición final del copolímero, vamos a definir las fracciones molares de los monómeros. ¿Ya? Se puede sacar, porque como estamos hablando de monómeros, nosotros sabemos qué cantidad de monómeros vamos a poner de cada uno y cuánto es el peso molecular de cada monómero. O sea, podemos sacar el mol en moles. ¿Cuántos moles estamos poniendo de cada uno? En un polímero sí es distinto. En un polímero no puedo hablar de moles, generalmente hablo de porcentaje en peso nomás. Pero el monómero sí. Entonces definimos F1 y F2 minúsculas son las fracciones molares de los monómeros 1 y 2 respectivamente, ¿no? Al momento de la alimentación. O sea, estos valores son los que yo cargo al comienzo de la reacción. Son conocidos para mí. Basta que defina uno, el otro es la diferencia de 1
menos el primero. Si F1 es un valor, F2 es igual a 1 menos F1, como está acá abajo, en la ecuación A minúscula, ¿ya? Por definición. ¿Ven? Igualito. Vamos a definir fracciones molares ahora en el copolímero, o sea, en el resultado final. Y vamos a llamar F1 mayúscula la fracción molar del monómero en el copolímero final, M1. Y F2 mayúscula la fracción molar del monómero F2 dentro del copolímero final. Y nuevamente F1 mayúscula es igual a 1 menos F2. ¿Ya? O sea, ven, esta es definición de fracción molar. Entonces recordamos, las minúsculas son las cantidades iniciales que yo pongo. Conocidos, estos son datos conocidos. Pero más bien F1 y F2 va a ser lo que resulta, lo que voy a calcular al final. ¿Cuánto hay en fracción molar de cada monómero dentro de la estructura del copolímero? ¿Ya? Y las definiciones son como están acá en la ecuación A. Si F1 es la fracción molar al comienzo, es la cantidad que yo pongo de un monómero 1 entre la suma de los dos. ¿Ve? Y F2 será el monómero 2 entre la suma de M1 más M2. Igual. En cambio, el final, F1, que es la fracción molar en el copolímero final, va a ser la cantidad que tuvo en ese instante final entre las cantidades que ha habido en ese instante final de ambos. Por eso están en forma de diferenciales. ¿Ven? Porque finalmente el tiempo llamado tiempo final de reacción es un tiempo como cualquiera. Es un tiempo más que podría ser calculado con esta ecuación A, pero en el tiempo final. Es un instante también final, un tiempo específico. Por eso es que, insisto, a estos F mayúsculas, que son las fracciones al final del copolímero, se las define con diferenciales. ¿Ya? Ahí están las dos ecuaciones. Con esto se arma todo. Entonces, de lo que se trata es, ¿no?, trabajar estas expresiones. ¿Ya? Yo tengo acá M1 entre M1 más M2, acá tengo diferencial de M1, y empiezo a relacionar las ecuaciones. ¿Y qué voy a usar? Voy a usar, entre otras cosas, voy a usar esta expresión también. Y voy a usar las definiciones de R. ¿Ven? Es un desarrollo algebraico que se hace ahí, ¿no?, matemático, y de ese análisis se llega a esta ecuación, que ya no lo estoy mostrando, no estoy mostrando el resultado finalmente. ¿Ven? Utilizando la ecuación A. ¿Ya? O sea, me están diciendo, parto de A, parto de aquí, y tengo los R's, y tengo M1, M2, pero yo tengo estas definiciones adicionales. ¿Ven? Y así voy trabajando la expresión y le doy una forma final, que es la que está acá, donde ya no va a aparecer, ¿no?, el diferencial, sino van a aparecer los F's y los R's nada más. Ese es el objetivo, llegar a una expresión sin diferenciales. Porque nuevamente cuando aparecía diferencial de M1 o diferencial de M2, son composiciones en un instante dado. Yo no quiero eso, a mí quiero el resultado en función de parámetros conocidos. Y así llego a esta ecuación. ¿Ven? Que sale de la ecuación primera en rojo A y de las definiciones de F1 y F2. Ya ustedes saben que si yo conozco F1, conozco F2, sea minúsculo o mayúsculo. Y esta ecuación es la que se estudia y la que se presenta como resultado de la composición del copolímero, y se llama la ecuación de la copolimerización, que ha sido comprobada, como dice ahí, así en muchísimos, bueno, en algunos casos, ¿no?, que siempre, como dicen, hay una excepción que confirma la regla. En algunos casos falla un poquito, pero se cumple en una gran mayoría de copolimerizaciones. Como dice acá, de numerosos sistemas de comonúmeros. O sea, numerosos sistemas de pares monómero 1 y M2 que voy a copolimerizar. Y se aplica tanto a los mecanismos radical, aniónico y catiónico, no a la iónica compleja. En la iónica compleja el estudio se hace un poco distinto. Pero como digo, son casos muy aislados los de copolímeros iónicos complejos, muy aislados, ¿ya? Que normalmente las bibliografías ni los mencionan, ¿eh? Ni mencionan copolimerización de iónica compleja, solamente de radical y las iónicas, ambas, aniónica y catiónica, ¿ya? Sin embargo, miren, esta ecuación, como la ven, está en función de las fracciones F. ¿Qué quiere decir? Cuando yo veo F1 y F2, que son las fracciones molares de los monómeros al inicio, como digo, son valores que yo escojo, conocidos, entonces quiere decir que acá F1 y F2 todo es conocido. Y R2 también es conocido. ¿Ven? R1 y R2. Por lo tanto, ¿de qué depende el F1 mayúsculo? O sea, ¿de qué depende cuánto va a ser la fracción molar del primer monómero en el copolímero final? ¿De qué depende? De cuánto lo puse en fracción molar al comienzo, si conozco F1 y por lo tanto F2, y de las reactividades. O sea, basta, dado un valor de F1 minúscula,
¡pum!, me sale un valor de F1 mayúscula. O sea, quiere decir que puse al monómero 1 en una fracción molar al comienzo y al final en el copolímero va a tener el valor F1 mayúscula. ¿Ven? Y esto sí me va a permitir monitorear una copolimerización para diferentes valores de composiciones molares iniciales que yo ponga, ¿no? Yo digo, 40% monómero 1, automáticamente el otro es 60, pues, ¿no? Y ya está, definía, y me va a decir cuánto va a estar en el copolímero. Y esta ecuación es muy valiosa, ¿ya? Entonces, sin embargo, ¿de qué depende? Del mecanismo. Porque los R's, como dice acá en las últimas líneas de este párrafo, ¿no? Los valores de R1 y R2 pueden diferir bastante en cada mecanismo. Puedo escoger dos monómeros iguales, por ejemplo, etileno con cloruro de vinilo, y si lo hago por el mecanismo radical libre, los R1 y R2 son ciertos valores, pero si los hago por los iónicos, aniónico, catiónico, incluso diferentes, los R's también son diferentes. Te quiere decir que el mecanismo iónico, el mecanismo cinético que yo utilice, va a definir mucho la característica del copolímero. A veces esto era un tema que no se entendía bien. ¿Por qué? Si digo, yo estoy fijando los monómeros, son los mismos, ¿por qué me da valores distintos por el mecanismo? Para que vean, pues, cómo la iniciación repercute grandemente en el resultado final del copolímero. Aquí vamos a tener en radicales libres peróxidos, azocompuestos, sistemas reos. Acá vamos a tener, para el aniónico, álcalis o bases, y para el catiónico vamos a tener ácidos. Y ese detalle solito del iniciador repercute en el resultado final. ¿Ya? Entonces, aquí termina el análisis de esta primera parte del estudio, que es la composición del copolímero. ¿Está bien? Y este ejemplito muestra, que vamos a ver, esa gráfica que viene a continuación, muestra este detalle que estamos hablando acá. Cómo el mecanismo cinético me puede dar para los dos mismos monómeros resultados distintos. Miren, acá hay un ejemplo. Este es el caso del estireno con el metacrilato de metilo. Este es un copolímero conocido, uno de los primeros que se hizo, se fabrica. Ya, M1 es el estireno y M2 es el metacrilato de metilo. Y miren, y se ha hecho el copolímero por los tres mecanismos. Y acá me dan los valores de los R's en los tres mecanismos. Miren, qué distintos, ¿eh? En radicales libres, que es la que más se hace, 0,52, 0,46. Miren, no difiere mucho. Los dos tienden hacia 0,5. ¿Ya? Quiere decir que el monómero 1, estireno, tiene una preferencia más o menos parecida a reaccionar con el mismo estireno y le da casi igual que hacerlo con el metacrilato de metilo. Y lo mismo, el metacrilato de metilo tiene una preferencia parecida con el mismo metacrilato que respecto a aquel estireno. Este es un caso ideal, porque quiere decir que los dos se prefieren parecidos, entonces se van a mezclar fácilmente, van a copolimerizar fácilmente. Y eso lo vemos en la curva del medio. ¿Ya? Por eso es que para composiciones, y aquí yo voy dándola en el eje X está la fracción F1, que es el dato que yo doy, con lo que comienzo la copolimerización. Y en la vertical Y está el F1, cuánto resulta en el copolímero. En este caso, en que las preferencias son parecidas, miren, la curva sale más o menos al medio. Quiere decir, cualquier composición que yo trabaje me va a dar una composición del copolímero más o menos mitad-mitad. ¿Ven? Como se prefieren igual, se atacan por igual y resultan en cantidades parecidas en el copolímero. ¿Se dan cuenta? Por eso está al medio esta curva en radicales libres. Pero en cambio en la catiónica y la iónica, miren la tremenda diferencia. En la catiónica, R1 es 10, miren, y R2 es 0,1. ¿Qué quiere decir esto? Que el monómero, el radical 1, prefiere 10 veces más a su monómero que al otro. Lo prefiere muy poco. Al otro lo prefiere como a 1 y este como a 10. ¿Se dan cuenta? O sea, el monómero 1, el radical 1 prefiere a su monómero 10 veces más que al monómero 2. Y el monómero 2, igualito, cuando es 0,1, quiere decir que es mucho menos la preferencia por el monómero 2 por sí mismo, y más bien prefiere también más al monómero 1. Por eso que es menor de 1 esto. Porque esto significa K21, la preferencia por su monómero respecto al otro. Y si es 0,1, quiere decir que prefiere mucho más al monómero opuesto al M1 que a su propio M1, como 10-1 también. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Si el radical 1 prefiere mucho más al monómero 1 y el radical 2 también prefiere mucho más al monómero 1, quiere decir que ambos van a tratar de reaccionar básicamente con el monómero 1 y muy poco lo van a hacer con el monómero 2. Y miren el resultado en la catiónica, la curva por arriba. ¿Ven? ¿Qué significa? Que para cualquier composición que yo voy yendo en el eje X, fíjense, por la forma de la curva me da valores que van aumentando mucho en el eje Y. A medida que va apareciendo en más cantidad el monómero 1, que es F1, ¿no?
Por ejemplo, que me ubicara por 0,4 nomás. A partir de 0,3 diría yo, miren, ¿cuánto resulta el monómero 1 en el copolímero? Más del 80%. Y si aumento 60, casi 90. O sea, en todo momento veo que el monómero 1 va a resultar mucho más presente en la estructura del copolímero que el otro monómero. ¿Por qué? Porque ya los R me indicaban que la preferencia de ambos, tanto el monómero 1 como el 2, ambos tendían a preferir el monómero 1. ¿Se dan cuenta? ¿Lo entendieron? ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy incidiendo mucho en resaltar qué significa el R, que es una preferencia de un radical por su monómero respecto al otro. Entonces el valor me dice hacia dónde tiende. Y ahora miren en la otra, que es exactamente al revés. Ahora, si es 0,1, quiere decir que el radical 1, lo prefiere más al monómero 2, 10 veces más que a su propio monómero. O sea, tiende a reaccionar con el monómero 2. Y R2, 6. Quiere decir que el monómero 2, como es mayor de 1, prefiere mucho más a su propio monómero, a 2, que al otro, 6 veces más que al otro. Entonces, si yo analizo los dos, veo, me dice que prefiere el monómero, el radical 1 prefiere al monómero 2, y el radical 2 prefiere al monómero 2. Entonces, la tendencia es que los dos tienden a copolimerizar más con el monómero 2. Por eso va a estar mucho más presente en el copolímero final. Y vemos la curva B, la curva de acá aniónica. ¿Ven? Entonces, cualquier composición que yo vaya, ¿ven? Cuando voy hacia el eje Y, me da un valor bajo de F1. ¿Por qué? Porque F1 es el monómero 1. Y si me da un valor bajo de F1, quiere decir que el valor alto es el del F2, el del otro monómero. ¿Por qué? Porque eso me está indicando los valores de acá. Solamente cuando ya estoy a un valor muy alto, miren, de sobre 0,8, ¿no? O más, todavía es sobre 0,9 por lo menos, ¿no? Del monómero 1, recién ya cuando el monómero 1 está en demasiada mayor cantidad que el otro, ahí ya aumenta un poco el copolímero final en el eje Y. Pero la tendencia es que sale en presencia mucho más el otro, el monómero 2. Entonces, así se interpreta esto. Es una cuestión de preferencias. Y miren, esta gráfica me está diciendo que para cualquier copolímero en realidad va a depender el mecanismo. No hay que confiarse que porque yo ya tengo esta ecuación, ya, esta es una curva única. No, va a depender de los R's. Y los R's van a depender de quién? Del mecanismo que he escogido. Y con eso se estudia. Entonces, un estudio ya más avanzado, ¿no? Para copolímeros en general, me tendría que dar muchas de estas curvas. Hay una curva, una gráfica de estas para cada copolímero. Y de hecho, en bibliografías especializadas va a encontrar cualquier cantidad de gráficas de este tipo, de los copolímeros más conocidos. Entonces, aquí se trata simplemente para el ingeniero que va a tener esta gráfica y dice, yo puedo hacer siempre esta copolímero y puedo ir cambiando la cantidad inicial que cargo del monómero y ya sé cómo va a resultar el copolímero. Y por lo tanto, puedo empezar a predecir para dónde tienden las propiedades del copolímero. Eso es lo que busca la ingeniería finalmente. ¿Ven? Bueno, con esto se centra la primera parte, que es la más importante. ¿Ya? Y ahora vamos a completarla haciendo un análisis rápido, ¿ya? Salvo que haya preguntas primero sobre el tema de los tipos de copolímeros que voy a obtener. ¿Ya? Pero primero les pregunto yo a ustedes, ¿está claro esto? ¿Alguna pregunta? A esto aspiramos. Tenemos dos ecuaciones, la ecuación de la composición instantánea, que no me sirve mucho, y esta sobre todo, ¿no? Cuya gráfica es esta. Pero escucho preguntas. Profesor, entonces, más allá de la preferencia, al final se va a tener una composición única del polímero. Bueno, la composición única va a ser para una fracción inicial que tú pusiste, para un F1 minúscula. Si tú has definido al comienzo cuánto va a ser F1 minúscula, que eso lo decías tú, con cuánto vas a cargar, vas a definir también el F2, ¿no? Que es la diferencia 1 menos F1. Entonces tú sabes con cuánto arrancas de composición de cada monómero. ¿De acuerdo? Ya, profesor. Entonces tú decides eso, ahí está el resultado. ¿Cómo te sale el copolímero? Pero según el mecanismo, pues. ¿Según qué mecanismo? Radical, iónico, aniónico, catiónico. Entonces, si tú quieres un copolímero que sabiendo que tiene estas tres alternativas, si tú quieres que sea de tal forma en la que el copolímero predomine más uno u otro monómero, esto te dice, pues te da la respuesta. Si tú quieres un copolímero en el que predomine más el 1, escojo el catiónico. Si quieres uno en el que predomine más el 2, escojo el aniónico. Y si quieres uno combinado, escojo radicales libres. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces las propiedades van a salir por ahí, pues. El comportamiento va a salir por ahí. Listo.
Ahora, algo para aprender, este es un tema que viene acá bien extenso, ¿eh? En realidad acá está resumido en estas 2 diapositivas, los diferentes casos que se van a presentar. Pero el análisis es mucho más extenso, pues, ¿no? Porque hay variedades. Entonces acá hemos resumido con los títulos rojos 5 situaciones, o 6 creo, diferentes. Cómo se obtiene un copolímero estadístico al azar, un alternado, después los bloques y casos especiales que hay acá, varios casos especiales. ¿A dónde tiende esto, no? Entonces, miren, copolímero ideal, eso va a ocurrir, un estadístico por definición va a ser cuando el producto de los R sea igual a 1. ¿Se dan cuenta? Esto se demuestra también, por si acaso. O sea, hay una deducción para esto. Pero el producto igual a 1, ¿quién lo puede producir? Va a haber infinidad de combinaciones entre R1 y R2 para que sea 1, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, 10 con 1, 10 con 0,1 me da 1, 100 con 0,01 me da 1, 5 con un quinto me da 1, 3 con un tercio me da 1, y así, por lo tanto, las estructuras estadísticas, ustedes saben que son infinitas. Simplemente lo que me dice este criterio es que cuando se cumpla esto, la estructura es al azar, pero no me da más detalle. ¿Se dan cuenta? Va a tener que hacerse un análisis complementario para precisar cómo sería el detalle de esa distribución estadística. No es lo mismo, como les digo, 5 con un quinto que por ejemplo, 1 con un medio. Y ambos me dan 1, ambos van a ser estadísticos, pero en diferente distribución en la cadena. Entonces eso requiere ya un análisis más fino. Y ¿cómo lo hago ese análisis? Empiezo a analizar cada R separado. Si R5 quiere decir que el radical 1 prefiere como 5 veces más a su monómero que al otro. Y R2, por ejemplo, un quinto, quiere decir que el monómero 2 prefiere también como 5 más al monómero opuesto y como un quinto a su propio monómero. Entonces eso me va dando idea cómo se van formando los tamaños de uno y otro dentro de la estructura estadística. No voy a llegar a la estructura exacta, pero voy a más o menos predecir para dónde tiende la estructura. No es fácil esto, ¿eh? Porque al final uno termina con análisis químicos acá, comprobando con espectrofotometrito, comprobando las estructuras. Pero esto ya me da una pauta, ya me guía por dónde tengo que ir. Y más la composición que tengo, que eso es lo que más le interesa. Al final, miren, más que la estructura, al ingeniero le va a interesar la aplicación. ¿Cómo está la composición y para dónde va a ser el comportamiento? Eso es lo que le va a interesar más a la ingeniería. ¿Ve? Pero a la ciencia le interesa también predecir la estructura. Predecir, como digo, no sacarle, sino predecirla. ¿Ya? Entonces este es un primer caso, infinidad de opciones acá. Siempre y cuando, ahora, muchas veces no es exactamente 1, pero cuando ustedes ven que esto ya tiende prácticamente a 1, me están diciendo esto es casi completamente estadístico. ¿Ya? Ningún caso es absoluto, pues, ¿no? Ahora, el segundo caso, miren, la copulación alternada, entonces copolímeros alternados. Esto por definición es cuando los R's son 0. Este es teóricamente 0, ¿no? Pero digamos cuando se aproximan a 0. Por decir, R1 igual 0. Siquiera con 3 decimales, 0.0005. Y el otro, R2, 0.0003. ¿Sí? Son bien pequeñitos. Esos diríamos que se aproximan a 0. Esos dan copolímero alternado. Este es el caso, no se olviden, el caso de la estructura más homogénea. Porque tenemos M1, M2, M1, M2, M1, M2. Pero también yo les dije en el capítulo introductorio que esta estructura no se logra al 100%. Se define como alternado aquella en la que la mayor parte de la cadena del copolímero está en forma alternada. Pero no está el 100% tampoco de la cadena. ¿Ya? Entonces, teóricamente, cuando estos sean 0 exacto, será el alternado ideal perfecto. Pero eso no ocurre. ¿Ya? Entonces, la realidad es que estos R van a ser muy pequeños. Estos casos son los que van a alternar. Y es lógico, mírenme, lo podemos analizar también. ¿Qué significa que R1 tienda a 0? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa que R1 tienda a 0? Si no recordamos qué cosa es R1, vamos a la definición. R1 y R2 que tiendan a 0. Quiere decir que K11 entre K2 se tiende a 0 y K22 entre K21 tiende a 0. ¿No? Entonces, ¿qué significaría eso? Que K11 es prácticamente 0 y el otro no. Igual, en el R2, K22 es prácticamente 0 y el otro no. ¿De acuerdo? De acuerdo que R1 y R2 0 significan que K11 y K22 tienden a ser 0 casi. Sí, profesor. ¿Ya? Está bien, ¿no? Entonces, ¿qué significa pues K11? La preferencia del monómero 1 del radical 1 por su propio monómero.
y K22 es la preferencia de radical 2 por su propio monómero. Si estos son próximos a 0, ¿qué quiere decir? Que el radical 1 casi no reacciona con su monómero, no tiene tendencia, ni el 2 tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace? Buscan al otro. Entonces, el radical 1 busca 2 y el radical 2 busca 1. Ese es el caso ideal para que se alternen. ¿Se dan cuenta? Ahí está la conclusión. Ahora lo podría ver de otra forma. Yo he dicho R1 y R2 son 0, significa que K11 y K22 tienden a 0, pero también podría decir R1 y R2 se aproximan a 0 cuando K12 y K21 sean extremadamente grandes, que tiendan a infinito, ¿no? Que sean tan grandes que esto da 0. Y si esto es muy grande, mucho más grande que K11, o sea, K12 es mucho más que K11 y K21 es mucho más que K22, ¿qué significa? Que el radical 1 prefiere muchísimo más al radical 2, al monómero 2, y acá también, K21 significa que el radical 2 prefiere muchísimo más al monómero 1. La idea es la misma. Cada radical prefiere casi completamente al monómero opuesto. Entonces, M1 tiende a enlazarse con M2 y M2 tiende a enlazarse con M1. Conclusión, ese es el caso ideal para que se alternen. ¿Se dan cuenta? Por eso es que esta es la condición cinética, para provocar si esto se cumpliese exacto, sería el ideal, el alternado ideal, pero no hay eso, pues. Los R nunca son 0, 0, sino próximos a 0 pueden ser. Y eso da tendiente casi alternado. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Sí, profesor. Es distinto, fíjense, al caso primero, cuando el producto era 1. Estos son estadísticos, pero diferentes formas de distribuciones, porque son infinitas las formas de... En cambio, este es un solo caso. El alternado es un solo caso. ¿Ya? Pero ocurre que estos son casos límites, cuando el producto sea exactamente igual a 1, y muchas veces el producto no va a dar 1, pero va a dar 0.9965, o va a dar 1.0015, ya es casi 1, pues. Estamos hablando del caso 1, igualito acá, será 0.0003, 0.0006, ya, casi 0, pues. ¿Eh? Estos son los límites. Pero como dice abajo acá, ahí viene el arte de interpretar esto, ¿no? Un poco. La mayoría de las copolimerizaciones radicales libres se encuentran entre estos dos extremos. Están entre 0 y 1, o como vamos a ver, a partir de 1 va a haber una serie de casos específicos. ¿Ya? Entonces, miren, ¿eh? Esta idea de abajo es bien interesante, ¿eh? Cuando dice se encuentran entre estos dos valores. Quiere decir que no son 0 ni son 1 exacto. Cualquier valor de R1 y R2 que esté entre 0 y 1, ¿qué cosa va a dar? Ojo, escuchen esto, copolímeros en bloque lineal. De diferentes formas, por supuesto, pero bloques lineales. ¿Ya? Ni 0 ni 1 exacto. Valores entre 0 y 1 dan bloques lineales. Pero también van a dar bloques lineales cuando son mayores de 1, pero diferentes entre ambos, mayores de 1. ¿Ya? Entonces ahí viene el caso, porque muchísimas copolimerizaciones están en esas situaciones, que están entre 0 y 1 o mayores de 1, que son los casos de copolimerizaciones en bloque. Pero no basta con decir que es copolímero en bloque, hay que predecir cómo serían los bloques, más o menos la proporción del bloque del monómero 1 con el bloque del monómero 2. Ahí está el mérito, pues más o menos predecir eso. Y eso va a depender ya cuánto sea. Por ejemplo, yo le digo R1 igual 0.5 y R2 igual a 2. A ver, ¿ven? No es ninguno de estos casos. Yo automáticamente sé que va a dar copolímero en bloque lineal. Ahora, pero ahí ese es el 20% o 25% de la respuesta. El otro 75% es decir más o menos cómo serían los bloques, en qué proporción. Y eso ya lo hago analizando el valor mismo, el valor exacto del R. ¿Ya? Ahora vienen acá casos especiales. 3 situaciones especiales, que son copolimerizaciones diferentes a todo lo que hemos dicho anterior. Miren, acá hemos mencionado, repito, estadísticos, alternantes, y el último, que lo hemos puesto solo con la idea. Todo el resto de casos que están entre 0 y 1 y mayores de 1 son copolímeros en bloque lineal. ¿Ya? Hay 3 situaciones. Acá están justo los 3 tipos de copolímeros lineales. ¿Ven? Pero va a haber casos y casos. Miren estos que se ocurren acá. Ahora resulta que 2 monómeros tienen relaciones de reactividad muy distintas. O sea, no solamente se trata de que sean 0, 1 o entre 0 y 1 o mayor de 1, sino que sean muy diferentes entre ellas. Miren, por ejemplo, ¿qué caso? Que R1 sea mucho mayor de 1. ¿Ven? Ya estamos en el caso de acá, mayor de 1.
¿ya? Pero no solamente mayor de 1, sino mucho mayor de 1. Y la otra, mucho menor de 1, pero ojo, sin ser 0. ¿Ven? Entonces este es un caso específico. R1, por ejemplo, R1 igual 30. Fíjense, un valor grande. R1 es 30. Y R2 igual 0.01. Fíjense la tremenda diferencia. ¿Ven? Uno mucho mayor de 1 y el otro mucho menor de 1. Ese es un caso específico. Lo analizamos. Si este es mucho mayor de 1, quiere decir que el radical 1 prefiere muchísimo más a su monómero que al otro. Tiene tendencia a copolimerizar consigo mismo y no con el otro. Y cuando este también me dice que es mucho menor de 1, quiere decir que 2 no quiere copolimerizar con su monómero 2, sino con el 1. O sea, lo mismo acá, el resultado es el mismo. El radical 1 prefiere eso casi al 1 y el otro prefiere casi al 1 también. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta mezcolanza? ¿No? Que, ven, el monómero 1 tiene tendencia a buscar solo así, y al otro también. Entonces, el resultado es que va a tener tendencia a la homopolimerización. ¿A cuál? ¿Homopolímero de quién? De M1, pues, por la forma en que me han dado los valores. Porque tanto este que prefiere a 1 y este también me tiene tendencia a formar más que como polímero de M1. Y solamente al final, cuando el M1 ya se esté acabando, recién va a empezar a copolimerizar el monómero, se va a empezar a insertar a las cadenas. Y va a resultar una cadena que casi toda la cadena es de puro M1 y porciones chiquitas de M2. Es un caso particular. ¿Se dieron cuenta? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, fíjense, una vez más, es el análisis del valor de los R's el que me puede permitir predecir. Ahora, esta situación especial también la puedo ver al revés, ¿eh? Cuando R1 sea mucho menor de 1 y el R2 sea el mucho mayor de 1. Va a ocurrir lo mismo, pero al revés. Cuando el R2 sea mucho mayor de 1, quiere decir que el radical 2 quiere polimerizar solo con su monómero 2. ¿Ven? Y el R1, que es mucho menor, quiere decir que también el radical 1 busca al otro, a 2. Entonces la tendencia general va a ser a que los dos R me dicen que quiere solamente el monómero 2 va a polimerizar casi con su propio monómero. Va a haber la polimerización, pero del monómero 2 ahora. Y cuando casi se esté agotando ya, recién el monómero 1, en este caso al revés, va a empezar a insertarse a las cadenas del copolímero. Ambos casos, así como está presentado en la diapositiva, o al contrario, o sea, con R1 mucho menor de 1 y R2 mucho mayor de 1, da el mismo resultado. Esto tiende a una homopolimerización, pero no total, sino hasta en gran parte, pero al final se incorpora el otro monómero. Sale un copolímero bien desbalanceado. De la mayor parte de la cadena es casi como si fuera el polímero de 1 y las pequeñas porciones del resto son del otro monómero. ¿Ven? Bien, ahora este caso, mírenme, otra situación de copolímero en bloque. Cuando los dos R's, el producto es mayor de 1. Fíjense, antes hemos visto cuando el producto era 1 y era estadístico, pero ahora es mayor de 1. ¿Cuánto? Cualquier valor. Este es el caso que yo les mencionaba en realidad aquí, mírenme, que el que estaba en la última línea, que cualquier valor diferente a estos dos casos, o sea, entre 0 y 1 y de mayor de 1, son los copolímeros en bloque lineal. En realidad eso se explica así, ¿ya? R1 por R2 mayor de 1. Porque yo puedo tener, por ejemplo, R1 igual 3. Entonces quiere decir que R2, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería R2, por ejemplo? Si R1 es 3. R2 tiene que ser mayor de 1/3. Porque si es 1/3 da exactamente 1. Tiene que ser un poquito mayor de 1/3 para que el producto sea mayor de 1. Por ejemplo, puede ser 3 con un medio, ¿no? 5/8, o puede ser también con 1, con 2. Pues ambos pueden ser mayor de 1 y el producto es mayor de 1. Pero ojo, estos que sean R1 y R2 mayor de 1 no es el caso anterior. Este es cuando uno es mucho mayor y el otro es uno mucho menor. ¿Ven? Y fíjense el siguiente caso, lo vamos viendo también. Dice cuando ambos son mucho mayores que la unidad. Ese lo dejamos para el último. Es el peor de todos. ¿Ya? Entonces ahora tenemos este caso, cuando el producto es mayor de 1, copolímeros en bloque. ¿Ya? Y esto, miren, este caso incluso se encontró que se cumple inclusive para los complejos, los iónicos complejos. Y en la práctica este es el caso, casi el único de copolímeros en bloque hechos por el mecanismo iónico complejo. Este caso. Pero se cumple también en radicales libres, en las iónicas normales.
Ya, entonces miren las situaciones, voy repasando. Ideal, cuando el producto tiende a ser 1, alternante cuando tienden a ser 0, ¿ya? Esta situación específica muy particular que tiende a ser casi un homopolímero con pequeñas porciones del otro monómero. Cuando el producto en general es mayor de 1, en sus diferentes e infinitas combinaciones, mayor de 1, bloques lineales. Pero hay que predecir cómo son los bloques, no basta con decir bloque lineal. Y ahora, la última de todas, ¿no? Fíjense, cuando los dos R's son mucho mayores de 1, pero ambos, no como decía el de arriba, que uno era mucho mayor de 1, pero el otro no, el otro era mucho menor. Aquí ambos son mucho menor. Por ejemplo, R1 30 y el otro 40. Ambos muy grandes. Yo les pregunto a ustedes, si ambos son muy grandes, ¿qué significa cada uno? Si R1 es muy grande, quiere decir que el radical 1 tiende a polimerizar casi solo con su monómero y no con el otro. ¿Está bien? Como decíamos acá arriba. Pero ¿qué ocurre? Que el otro también, el radical 2 también tiende a polimerizar solo con su monómero. O sea, radical 1 busca solo M1 y trata de polimerizar y formar polímero M1 de M1, y el otro tiende a reaccionar solo con su monómero, tiende a formar polímero de M2. Por eso, ¿cuál es el resultado? Tendría lugar una homopolimerización simultánea e independiente de ambos monómeros. Cada uno forma su propio polímero. O sea, prácticamente esto tiende a no formar copolímero. Y va a depender ya cuánto es, pues, ¿no? Si, por ejemplo, son 30 con 35, bueno, ya es fuerte, ¿no? Y esto se van a formar casi los polímeros y muy poquito de los copolímeros, ¿ya? Pero si esto sigue creciendo, son 50 o 60 con 80, ya prácticamente lo que estoy haciendo aquí es solamente sacar los polímeros individuales. No hay copolímero. Entonces ahí viene la gran pregunta. Este caso que es el único, han visto de todos los que he puesto, ¿no? El único que me dice que no habría copolímero. Porque hasta el caso de arriba, de situación especial, dice, tiende a formar el polímero, pero al final, de todas maneras, cuando ya se acaba el monómero que tenía el R1 muy alto, el otro de todas maneras se inserta y va a entrar a la cadena y va a formar una cadena copolimérica. Pero acá no, en el de abajo no. Mientras más grandes son, esto tiende cada vez más a ser solo polímero, no formar copolímero. Entonces ahí viene la ingeniería y la ciencia. ¿Qué hago con estos casos? Si yo quiero polimerizar dos monómeros, ¿no? Y escojo el mecanismo, radicales, y veo que los R son muy grandes. ¿Qué me sugerirían ustedes? Si yo tengo la necesidad de copolimerizar esos dos monómeros, pero veo que el R va a depender, ¿no? ¿El R de qué va a depender? Recordemos el cuadrito, ¿De qué va a depender el R? ¿De qué mecanismo escoja? ¿No? Porque el R muy grande puede estar ocurriendo de repente radicales, pero si lo veo iónica no es tanto, o en catiónica. Entonces, el primer criterio es definir el mecanismo. Pero si una vez que yo veo que se trata de dos monómeros que tienen R muy grandes en los tres mecanismos, en radicales, entonces ahí sí estoy fregado, ¿no? Porque cualquiera que sea el mecanismo cinético que sea, va a ser casi dificilísima la copolimerización, no va a tender a copolimerizar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Me han entendido? Si R1 y es mucho mayor, pero en primer lugar es cuando yo digo R1 y R2 mucho mayor, es porque yo ya vi que en cualquier mecanismo son muy altos. Salvo que, por suerte, ¿no? Ocurre así muchas veces, ¿no? Que los valores han visto ustedes que difieren mucho en el mecanismo. Entonces, cuando yo digo R1 y R2 muy alto, eso probablemente está ocurriendo en algún mecanismo de estos. Pero de repente lo exploro y veo, le consulto y veo que los R1 y R2 no son tan grandes en otro mecanismo. Entonces, una primera opción que tengo es no hacer el mecanismo que había pensado, sino hacer otro mecanismo cinético. De repente, no sé si será fastidioso, caro, ¿no? Pero ahí tengo una primera opción, cambiar de mecanismo, donde los R ya no sean tan grandes. Pero si la tendencia es que en los tres tipos de mecanismos, radical, catiónico, los R siguen siendo altos, ahí sí estoy en un problema. Esa copolimerización va a ser difícil de hacer, porque la tendencia química, la naturaleza química de los monómeros, le dice que no tienden a copolimerizar, ¿ven? Sino a polimerizar. ¿Pero qué opción tengo? Recuerdan en el capítulo introductorio dijimos de qué factores va a depender la estructura, la naturaleza química, de lo que estamos viendo acá.
Acá me está diciendo, no tiende a formar copolimerización. La composición, igualito, los ponga en lo que sea, en cualquier composición, si no tiene tendencia a reaccionar, va a ser intrascendente la composición. ¿Ven? No me ayudan los dos primeros factores. Pero ¿cuál me puede salvar? El tercer factor, la técnica de copolimerización. Entonces, si yo sé acá que esto es difícil, muy difícil que copolimerice, en cualquier mecanismo radical aniónico catiónico, recurro a la técnica. Ahí están los aditivos. ¿Ven? Condiciones, están primero las condiciones de operación. Ahí puedo recurrir a supercríticas, subcríticas. El pH, que es poderosísimo para alterar la reacción. La otra, los aditivos. ¿Cuáles, por ejemplo? Los agentes reticulantes. Hay otros agentes que se llaman compatibilizadores. Entran al medio de reacción y ¿qué hacen? Si ven que estos monómeros no quieren copolimerizar, sino buscar a su propio monómero, quieren polimerizar y no copolimerizar, ¿qué hacen? Este agente entra y captura a las unidades de monómero y desarrollan fuerzas de interacción con uno y con otro, y los acercan y los juntan casi de manera forzada. Pero claro, como las fuerzas secundarias son débiles, esa atracción no es sólida, pues no llega a ser covalente. Por eso es preferible usar un agente reticulante. Ese sí, entra al medio de reacción y captura a estos monómeros que están polimerizando, están formando cadenas de su mismo polímero, y las captura y las junta, y las une covalentemente. Y va a generar una estructura, ahí sí, como va a ser reticulante, va a ser estructura ya, ¿no? Pero de copolímero. Bueno, esa es una manera de salvar la situación, porque si no, aquí ya no podíamos hacer nada, porque esto de por sí tiende a no copolimerizar, sino a polimerizar. ¿Se dan cuenta? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, con esto cerramos el tema ya, y todo el capítulo este extenso, ¿no? Con estos 5 casos, ya tienen aquí tienen como una ruta, ¿no? Una guía de ruta aquí para saber por dónde van las cosas. ¿Ya? Y ya he pensado sobre la tercera práctica, como este es un tema, el tema viene, pues es puro polimerización, ¿no? Esto no es para estar haciendo, evaluando problemas de cinética, que se pueden, ¿no? Se presta mucho problemas de cinética, pero no es el objetivo en el curso, ¿no? Entonces esta práctica que va a haber la tercera, va a ser un trabajo domiciliario, donde les voy a poner preguntas sobre este capítulo completo, ¿eh? De la polimerización, ¿no? Y con algunas aplicaciones de todo lo que hemos visto acá. Ustedes han visto distribuciones numéricas, ponderales en la policondensación, hemos visto también distribuciones, ¿no? Y en la polimerización de radicales libres, ¿no? Igual en las iónicas hay curvas de distribución numérica y ponderal, o sea, aplicaciones de eso, ¿ya? Y por supuesto de este tema de la copolimerización. ¿Ya? Entonces, va a ser como una práctica domiciliaria, pero con media práctica en realidad, ¿no? Y esa va a ser la tercera nota, ¿ya? Y con eso ya dejamos esto, y las 2 prácticas que quedan para el final serán sobre los temas que vienen a continuación. Ya no tocamos polimerización. O sea que así domiciliario, ustedes pueden con calma analizar esto, ya te toman su tiempo para como que de paso aprenden un poco más este tema, ¿ya? Pero ya la lección final de todo esto este es un tema, como digo, este es un terreno minado, ¿no? Porque este es el capítulo, en realidad, más complicado de todo el curso. Porque podría ser mucho más complicado, ¿no? Si uno le mete más el tema de la cinética y lo complica. Y de hecho, en las bibliografías que tratan esto de las reacciones de polimerización, hay un montón de aplicaciones prácticas así, con problemas de cinética. Se pueden predecir, se puede hacer diseño de reactores igualito, ¿no? A partir de los cálculos que yo haga, puedo hacer balances de materia, balances de energía en un reactor donde hay polimerizaciones. Igualito, ¿eh? Porque un reactor de una polimerización es un reactor muy parecido a cualquier reactor químico, con todas las características de control de presión, temperatura, pH, ¿no? Reactantes con reactivos, con concentración, todo interviene igualito. Pero además con problemas adicionales. Los polímeros tienen complicaciones adicionales a las polimerizaciones simples. Bien, ¿alguna pregunta final? Cerramos el capítulo. Profesor, ¿el trabajo cuándo lo enviará? Esto lo voy a preparar de hoy para el fin de semana y se los mando por correo. Van a tener, digamos, en promedio unos 5 días para hacerlo, ¿ya? Serán de repente unas 4 o 5 preguntas, no lo sé todavía, pero así va a haber de condensación, de radicales libres y algo de iónico. Y una de copolimerización. ¿Ya? El fin de semana.
El fin de semana lo envío. Sí, ya, calculo que para el fin de semana solo ya estaré mandando el tema, ¿ya? Ya, gracias. Mientras tanto, seguimos avanzando el curso. Listo. Profesor, disculpe, Sí. una pregunta. ¿Y cuándo estaría subiendo las notas? De las Ah, materias que ya hemos dado? estoy terminando la primera ya, casi ya la acabé y les voy a pasar las notas. Claro, yo se las voy a pasar y ya estoy, y la segunda incluso he corregido algunos temas ahí, pero todavía son 60, pues ustedes imagínense. Ya, más mis otros cursos, pero de todas maneras tengo que avanzar. Yo espero que de aquí a unas 2 semanas más ya conozcan ustedes las dos. Bueno, la primera ya, la segunda también. ¿Ya? Y así, mientras tanto, ya me entregan la tercera, de inmediato ya empiezo a corregir. Ustedes van a llegar a la semana de exámenes conociendo todas sus notas, no se preocupen. ¿Alguna pregunta sobre el tema o ya nada más? Profesor, ¿podría repetir por qué no en el análisis no incluyó a la iónica compleja? ¿Por qué? Porque en la práctica, en primer lugar, son muy pocos los copolímeros que se hacen por el mecanismo iónico complejo. El único caso que se conoce es este que se reporta acá, pues justamente en los R1 y R2 mucho mayores. En estos casos se han podido hacer copolímeros en bloque usando los iniciadores iónicos complejos. Y que este mecanismo es complicado. Ustedes han visto lo que hemos tratado ayer, ¿no? Es un mecanismo complejo, ¿ya? Y encima, para hacerlo en copolímeros, más complejo todavía, ¿eh? Pero sin embargo, se han hecho algunos, se han sacado copolímeros en bloque hechos con catalizadores Ziegler-Natta. Y otro tema que hay también, ¿no? Sobre todo en países como nosotros, ¿no? Porque si uno habla de un país de primer mundo como Estados Unidos, Alemania, bueno, o Rusia, o China, ¿no? En realidad ahí pues hay tecnología, ¿no? Y sobre todo hay mercado. Entonces, ahí pueden hacer cualquier tipo de producto porque siempre va a haber mercado para colocar el producto, pero nosotros no, pues. ¿Qué haríamos nosotros haciendo copolímeros iónicos complejos? O tendría que ser una planta, por lo costoso, una planta mediana o chica, sale el producto a un precio que no puede competir en el mercado pues, con un producto norteamericano o chino, ¿eh? Entonces, sí, no es por cuestión técnica. Por técnica podríamos hacer aquí hay bastante tecnología para hacer buenos polímeros, pero no podemos competir comercialmente. Ese es el problema. Entonces, si entramos al mercado, nos sacan del mercado, ¿no? Los grandes se comen a los chicos siempre en economía, ¿no? ¿Qué hacen? Los grandes que tienen el control de nuevo bajan sus precios, ¿no? Para tirarnos al piso. Entonces, uno no puede resistir ya, pues la competencia sí. Una vez que nos quiebran, ellos vuelven a subir sus precios. Es el famoso libre mercado, ¿no? Que se presta a todo. Cuando un libre mercado está regulado, como sí ocurre en algunos países, en ciertos países europeos hay un libre mercado verdadero, regulado, donde no permiten el abuso, donde ven que alguien quiere monopolizar o quiere digamos, aposesionarse completamente del mercado, no lo dejan. Hay límites, ponen límites. Entonces, ahí sí hay reglas de juego. Pero normalmente el libre mercado no, pues, acá atrás también en el país, ¿no? Sí, el famoso libre mercado, ¿qué cosa es? Los monopolios, los oligopolios, siempre el grande se come el chico, ¿no? Por eso tenemos 70% más de economía informal, ¿eh? Bien, entonces, ese era lo que me decía sobre el Ziegler-Natta, ¿no? Después no se conocen de otros casos de Ziegler-Natta. Pero yo pienso que no es porque no se puedan, sí se han hecho, sino que por precio, más que todo, ¿ya? Bien, cierro el tema entonces y voy a abrir el siguiente capítulo que no les he mandado todavía, eso lo mando ya a continuación. Siguiendo el sílabo del curso, este es el siguiente capítulo. Vamos a analizar un poco más el tema del peso molecular, ¿no? Eso lo dije al principio. Nosotros solamente hemos hablado en la definición misma de polímero, hemos hablado de peso molecular, de grado de polimerización, así conceptos, ¿no? Y hemos hablado después de la curva, la anchura, la posición de la curva, y ahí nos hemos quedado. Sin embargo, cuando hemos hecho el capítulo de la síntesis, este capítulo de la polimerización, ya hemos hablado de las distribuciones de peso, ¿eh? Que era ya la curva, ¿no? Pero ya hemos hablado de una curva numérica y una curva ponderal, ¿eh? Entonces ya han empezado a surgir más cosas. Y sobre todo, que el concepto importante que se enunció desde el principio es que hay una distribución de tamaños de cadena, ¿no? Lo hemos verificado cuando hemos analizado la condensación, que es un mecanismo errático que genera toda una distribución de cadenas. Incluso cuando hemos visto el tema del peso molecular en la condensación, hemos visto la anchura de la curva, 1 más P, tiende a 2, ¿no?
Después, cuando hemos visto radicales libres, igualito. Hemos analizado los casos cuando se trabaja a baja conversión o altas conversiones, cuando hay transferencia, cómo se va modificando la anchura de la curva. Y tenemos casos de distribuciones, cuando la terminación es solo por combinación o cuando es normal. ¿Ven? Todo eso lo tienen en el PP, en los archivos estos de la polimerización. Pero ¿qué ocurre? Que el tema del peso molecular incluso va más allá, ¿no? Es un tema que el concepto de peso tiene varias aristas acá, se ve de diferentes maneras en el campo de los polímeros. Esto ocurre solamente en el campo de los polímeros, porque en las moléculas simples, ustedes hablan pues de dos cosas, ¿no? Hablan de peso atómico, si hablan de un átomo, o hablan de peso molecular, si hablan de una molécula. Y este concepto se mantiene hasta para las moléculas más grandes, ¿no? Moléculas que pueden llegar a pesar 800, 900, más de 1000, que son ya incluso las parafinas, ¿no? O los oligómeros, hasta 2500, no más, ¿no? Son moléculas simples esas todavía. Pero se habla de un solo peso. ¿Por qué? Porque todas las moléculas de un compuesto simple son idénticas en principio. ¿Te das cuenta? Pero los polímeros no, pues. Los polímeros tienen cadenas que son de diferente tamaño. Entonces no hay primero yo la pregunta que hacemos, ¿quién es la molécula de un polímero? Hasta el concepto de molécula se pone en tela de juicio, ¿eh? Entonces, por convención, por hacer las cosas más simples, se ha dicho, en un polímero, el equivalente a molécula es una cadena. Una cadena polimérica es un... ¿Pero qué ocurre? Que las cadenas son de diferente tamaño. Entonces quiere decir que las moléculas no son de igual tamaño en un polímero. ¿Ven? Está un problema ahí de terminología. Incluso hay autores que se pelean por estos términos así. Y siempre se nota mucho las discrepancias entre los químicos puros y los ingenieros. Hasta en el tema del peso molecular. ¿Ya? Dice, mire, un químico dice, no debería decirse peso molecular. Porque el peso molecular es que yo estoy pesando una molécula. Y yo no puedo pesar una molécula. La molécula no está solita una, están en grandes cantidades. Por eso se definió el número de Avogadro, ¿no? Entonces dicen, debería llamarse masa molar. La masa de una mol, eso sí se puede pesar. Y desde ese punto de vista tienen razón los químicos. Pero sin embargo, ustedes ven que todo el mundo usa el término peso molecular. ¿Por qué? Porque para las moléculas simples no hay problema. Pero para los polímeros no, pues. Es todo un dilema ahí, y ni qué decir ya que en la industria es un zafarrancho, porque en realidad hay mucha gente de la industria que no son ni químicos, ni ingenieros químicos, ¿no? Utilizan los términos. Yo le digo, mire, yo en todos los años que he asistido muchas veces a congresos o eventos así, sobre el campo de los polímeros, yo he escuchado debates así tremendos, así, en los expositores, ¿no? Y en la industria, por ejemplo, dicen, ni siquiera uno les habla de peso molecular y se asustan, a veces ni entienden, ni saben qué es un peso. ¿Y por qué? Porque es una gente que nunca estudió química, seguramente. Y ellos hablan del factor K. Dicen que el factor K, en el campo de los polímeros hay una terminología técnica, pero yo diría, muy distorsionada, porque dicen el factor. Un día, justamente en una conferencia una vez, yo estaba de moderador de la conferencia y había 2 expositores que habían tratado temas del polímero. Y uno de ellos utilizó el factor K, decía, el factor K es tanto. Y yo mismo estaba escuchando y decía, ¿qué cosa? ¿Qué se ve? Yo le voy a preguntar, ¿no? Terminó. Realmente, antes que pregunte, yo le preguntó al otro. El otro después, ¿usted qué cosa es el factor K? ¿Usted está inventando? Le digo así, ¿algo? No, le digo, ¿cómo que el factor? ¿Usted no sabe? Digo, sí. Si usted que está en la industria no sabe qué es el factor K. Le digo, no, yo nunca he escuchado, le digo así. Yo no trabajo en la industria, le dijo el otro así, para tener que saber. Y se pusieron a discutir, entonces preguntando, estábamos en la mesa 3, ¿no? 3 moderadores. Uno preguntó, después preguntó y yo le dije, bueno, yo le dije ya más amable, ¿qué cosa es el factor K? ¿Me podrías explicar a qué te refieres? Entonces empezó a hablar que sí, que las cadenas, que se saca un promedio. Ah, dije yo, el grado de polimerización promedio. Le dije, ¿es el representante promedio de todas las cadenas? Sí, me dijo, entonces el peso molecular promedio. ¿Ven? Y ellos le llamaban el factor K. Y el público que estaba escuchando, que había un montón de estudiantes, entendieron recién ahí. Así como le digo esto, hay gente en la industria que confunde densidad con viscosidad, creen que es lo mismo. Así es, pues, ¿no? Entonces, por eso, en este tema del peso molecular, ahora que vamos a ver algún detalle más también, no vamos a profundizar mucho, van a ver cómo la ciencia anda por un lado y la ingeniería a veces anda no en paralelo, ¿no? Anda media divorciadas, ¿ya? Entonces, miren, hemos hablado de un promedio, peso molecular promedio en número y promedio en peso ponderal, ¿no? Pero resulta que hay 2 más. En la ciencia y los polímeros se definen 4 formas de peso molecular promedio. Y así como hemos hablado de distribución numérica, hemos hablado de distribución ponderal,
Ahí hemos hablado de grado de polimerización promedio en número y grado de polimerización promedio en peso. ¿Recuerdan? Eso lo tienen ustedes en los PPTs. ¿Ya? Pero hay otros promedios también. Cuando nosotros hablábamos del peso molecular promedio en número, lo que hacíamos era calcular cuánto pesa, ¿no? Como hay variedad de tamaños de cadena, hay una curva, ¿no? Que la podemos ver acá, ¿no? Hay una curva de distribución, quiere decir que hay cadenas de tamaño chico que pesan poco, hay otras de tamaño más grande y hay unas extremadamente grandes. Y en promedio, el polímero es representado por un valor medio. Cuando ese promedio yo lo calculo, tomando en cuenta el número de cadenas de cada tamaño, es el peso molecular promedio en número. Pero cuando yo calculo ese promedio, tomando el peso de cada tamaño, respecto al peso total, es el promedio ponderal, el que está acá, el M raya W. Entonces son dos visiones distintas. ¿Cómo evaluar la importancia de cada tamaño de cadena dentro de todo el polímero, que tiene variedad de tamaños? Pero esa importancia que de cada tamaño respecto a todo el polímero lo puedo hacer midiéndola numéricamente o midiéndola en peso. ¿Ve? Esos son los promedios numéricos y ponderales. En el fondo es eso lo que representa. Y cuando yo le hablaba de la distribución numérica y la distribución ponderal, me refería, ¿no? ¿Cuánto significa el número de cadenas de un grupo específico entre el número de cadenas total que suma todos los tamaños? Y cuando hablaba de la distribución ponderal, me refería cuánto pesa un grupo de un determinado tamaño respecto al peso total del polímero, que suma los pesos de todos los tamaños. ¿Ven? Ese es en el fondo el significado de distribución. ¿Ya? Y el valor individual de Mn y Mw es el valor que representa a la gran mayoría de cadenas del polímero, sea numéricamente o en peso. ¿Ya? Pero ocurre que el polímero tiene, por las formas en que se usa, tiene otras formas de ver. Hemos dicho nosotros que los polímeros, por ser de alto peso, son estructuras grandes, de alto peso, ¿no? Pero cuando hemos hablado de las características generales, hemos dicho además que tienen un polímero en el medio polimérico, es un medio muy viscoso, pegajoso también, además, ¿no? Entonces, la viscosidad que representa es una propiedad de ingeniería muy importante, porque la viscosidad, más que el valor, lo que importa es qué significa. La viscosidad de un polímero, de un fluido en general, significa la resistencia al flujo que ese fluido ejerce cuando yo lo quiero hacer fluir. Si yo quiero bombear un fluido por una tubería, ¿no? El fluido internamente, sus moléculas al desplazarse, cuando yo lo bombeo y se desplazan, se rozan, se friccionan, y se habla de fricción molecular, que eso ocurre incluso en la molécula simple. Entonces, esa fricción molecular genera un efecto neto de oposición, de resistencia al flujo, y eso es lo que mide la viscosidad. Cuando son moléculas simples, esa fricción es baja, hay poca resistencia, la viscosidad es baja. Pero cuando es un polímero, y mientras mayor sea el peso molecular, quiere decir que las cadenas son más grandes, la fricción entre moléculas, o sea, la fricción entre las cadenas del polímero es muy grande. ¿Y eso qué genera? Una alta resistencia al flujo del polímero. Y por eso es que tienen alta viscosidad. Entonces, la viscosidad, que es un tema que está ligado intrínsecamente al flujo de los materiales, es de primera importancia. Entonces, hay una manera de definir también cómo es la distribución de los tamaños de cadena, midiéndolo en su aporte a la viscosidad del polímero. Como la viscosidad es una propiedad intensiva, o sea, el valor de la viscosidad de un material es la suma de los componentes, de la viscosidad de todos sus componentes, ¿no? Entonces, en un polímero que tiene cadenas distintas, ¿no? Las cadenas chicas aportan menos a la fricción molecular, o sea, aportan menos a la viscosidad. Las medianas aportan un poco más, las grandes aportan más, pero la viscosidad del polímero es la suma de todas las contribuciones. Entonces, yo puedo medir también la importancia de un grupo que es de un tamaño determinado en el polímero por su aporte a la viscosidad respecto a la viscosidad total del polímero. Y ahí va a salir un peso molecular promedio que se llama viscosimétrico. Y ahora lo vamos a presentar. Estos tres son los más conocidos. Y un cuarto, que es el más raro, que muy poco se usa, solamente en ciertos contextos, que es el promedio en Z, que tiene que ver, este Z se origina en una palabra alemana que significa centrifugación. En alemán se escribe con Z, centrifugación. ¿Ya? Entonces, de ahí se definió un promedio en Z. Y esto ocurre en un contexto específico, que es cuando los polímeros son centrifugados, por ejemplo, una solución polimérica, ¿ya? Que tiene cadena de diferente tamaño. Yo la centrifugo, y una vez que termino la centrifugación, ¿qué ocurre? Sedimenta el soluto, las cadenas van a sedimentar luego de la centrifugación. Entonces, esa centrifugación se va a producir en función de los tamaños de cadena.
Cuando yo centrifugo un compuesto simple, como todas las moléculas son iguales, todas más o menos sedimentan de la misma manera. Pero cuando yo centrifugo una solución de un polímero que tiene cadenas de diferente tamaño, las que primero caen son las más, las menos pesadas o las más pesadas. ¿Quiénes son las que sedimentan primero? Más pesadas. Las más pesadas. Entonces, las que primero sedimentan son las cadenas más largas y las últimas son las cadenas más cortas. O sea, quiere decir que el proceso de centrifugación de una solución polimérica es un proceso heterogéneo. Le va a permitir una centrifugación fraccionada por tamaños de cadena. ¿Se dan cuenta? Entonces, este Z se origina ahí, en ese fraccionamiento luego de una centrifugación. Y me permite evaluar los tamaños por su aporte a la sedimentación. Y se define un MZ, ¿sí? Entonces, ¿y a qué sirve eso? Bueno, este Z solamente sirve en esos contextos, cuando hay un fenómeno de centrifugación y sedimentación, pero los otros tres son los que se manejan permanentemente, porque el numérico y ponderal son los mínimos que tengo que calcular en un polímero. En el momento que tengo un polímero que tiene distribución de cadenas, yo las puedo evaluar a cada tamaño por su número, por su peso. O sea, defino el MN y el MW, automáticamente, son los dos más importantes. Pero como muchos polímeros van a fluir, sea en soluciones o en estado fundido, y en general en la manipulación de un polímero, en la industria, se va a hacer fluir, transportar polímeros, tanto en el reactor como en la máquina de transformación, este viscosimétrico también tiene bastante importancia. Yo puedo evaluar cada tamaño por su aporte a la viscosidad total del polímero. Y surge el tercer promedio viscosimétrico. Entonces ahora los presentamos. ¿Ven? Estos comentarios que le he hecho es un poco para adelantarme de a dónde salen, qué cosas son estos promedios en el fondo. Se hablan de 4 promedios hasta el momento y por suerte no más hasta ahorita. ¿Ya? Entonces, esto se analiza y eso es lo que terminamos presentando acá. ¿Ya? En los pesos moleculares promedios se va a hablar de 4, el numérico, el ponderal o másico o en peso, el viscosimétrico y el promedio en Z. Esto normalmente, estos términos figuran en los libros, hasta en los libros básicos de polímeros, cuando hablan del peso molecular, mencionan a esto. Ahora, normalmente los que más son estudiados son los dos primeros, pero un libro texto de un buen libro texto de polímeros sí habla mucho del viscosimétrico también. ¿Por qué? Porque el promedio viscosimétrico se ha convertido en la práctica en una de las metodologías para calcular los pesos moleculares de manera más sencilla. Hay las técnicas viscosimétricas para medir el peso molecular, que hacen uso de este promedio viscosimétrico. ¿Y por qué son muy populares? Porque medir viscosidades es lo más sencillo, pues en un laboratorio, que a veces hay mucha dificultad para comprar un equipo costoso, ¿no? Lo más fácil es tener un viscosímetro. Yo a través de las técnicas viscosimétricas puedo llegar a calcular el peso. Entonces son muy populares las mediciones de viscosidades para medir peso y por eso tiene importancia. En cambio, para medir el promedio numérico y el ponderal, yo requiero un equipamiento más sofisticado, más costoso. Uno más que otro, por supuesto. Hay un montón de técnicas acá. Pero hay equipos que ya son, por decirles, de $5,000 a $10,000 para arriba y otros que son de $70,000 o $100,000 para arriba. Y eso no lo tiene cualquiera. ¿Ya? En la facultad, por ejemplo, tenemos viscosímetros, uno bastante costoso. ¿Cuánto costó? $8,000. Eso es bastante costoso. ¿Ya? Y si uno le compra sus accesorios adicionales, puede subir $5,000, $6,000 más, pero hasta ahí llega. Pero no tenemos, por ejemplo, un equipo de IEPC que mide el numérico y el ponderal, que cuesta $50,000, $60,000, con todos sus accesorios. O uno que me mide exacto el promedio en peso, que es el equipo de difracción a la luz, pero que cuesta como $80,000 o $90,000. En ciencias, en la Facultad de Ciencias tienen uno antiguo, pero que no tiene los accesorios para medir pesos moleculares de polímeros. Hace las mediciones de reflexión y difracción normales, pero no tiene la aplicación, el software de aplicación para medir el peso. Y es así cuesta. Entonces, estamos hablando de algo que es muy desparejo, ¿no? Aquí en el país, ¿quiénes tienen equipos caros? Los laboratorios privados normalmente, sobre todo los de farmacología, porque ellos miden muchos pesos en proteínas, en carbohidratos, en polímeros naturales. Entonces ellos sí, pues, se sabe, las industrias farmacológicas son multimillonarias. En sus laboratorios tienen equipos costosos, pero en universidades casi nadie tiene estos equipos aquí en el país. ¿Ya? Bien, vamos a hablar de eso porque el capítulo se llama, miren, ¿no? Pesos moleculares, vamos a estudiar estos conceptos, pero su determinación, o sea, más o menos cómo se evalúa el peso molecular, cómo se calcula. Lógicamente que esto es todo un campo, ¿no? Y más es un campo más de la química que de. Entonces vamos a dar una idea panorámica.
cuáles son esas tecnologías para medir el peso, más o menos cómo se hace. ¿Ya? Para que tengan una idea. Ustedes, si algún día terminan en una empresa de polímeros, lo más probable es que primero pasen por un laboratorio. Y ahí los van a hacer medir pesos moleculares o viscosidades. Yo lo sé eso por el testimonio de muchos egresados con los cuales he conversado después en su vida profesional y que han trabajado en industrias de polímeros, plásticos, cauchos, pinturas, recubrimientos, que es donde se mide mucho viscosidades. ¿Y qué es lo primero que han hecho? Al comienzo con esto lo mandan de chupe pues al laboratorio aún. Ahí lo tienen un tiempo y después lo pasan a planta. Si es que hacen proceso grande, ¿no? Y yo lo he visto en personal. Yo he visto una cantidad de empresas en el país, porque empresas transformadoras de polímeros hay muchas, ¿eh? Y de pinturas que hacen el polímero hay varias. Ahí hacen polimerizaciones también. Y todas pasan por flujo de fluidos y mediciones de viscosidad. Y tienen equipos de mediciones de viscosidad y calculan pesos moleculares. Y yo he visto egresados, cuando he visitado empresas, los he visto en el laboratorio, dirigiendo el laboratorio, haciendo mediciones de viscosidades. Esto que es un tema bien real esto. Bien, entonces, el tiempo me va a dar hoy día para ver esta primera parte. ¿Ya? Estos 4 definiciones las vamos a definir. ¿Ya? Estos tienen ya sus definiciones de concepto y matemáticas ambas. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo vamos a plantear el peso molecular promedio en número, promedio ponderal, viscosimétrico y en Z? Estos están acá en realidad, en estas diapositivas amarillas. Ahí está el promedio, dice, promedio en número. ¿Ya? Después vamos a ver el promedio en peso, acá en el segundo, acá hay 2 recuadros. El de arriba es el numérico y el de abajo es en peso. Después vamos a ver el promedio viscosimétrico, el MNU, acá está abajo. Y después vamos a ver el promedio en Z. Ahí están definidos ya. No vamos a descubrir nada. Pero para entender estas fórmulas, hay una terminología que es válida para los 4. ¿Ya? Y eso es lo que se presenta después de en esta segunda diapositiva. ¿Ya? Miren el concepto. ¿Eh? Dice, el peso molecular en una macromolécula, imaginemos que estamos imaginando a una sola macromolécula, de las muchas que puede tener el polímero. ¿Ya? Una macromolécula, ¿cómo le mido el peso a esta macromolécula? Tendríamos que saber de qué tamaño es, o sea, de qué grado de polimerización, cuántas unidades repetitivas tiene encadenadas esa macromolécula. ¿Ve? Ese es el DP, el grado de polimerización. Pero la unidad repetitiva sí la conozco, porque yo sé quién es el monómero con el que he partido. Ese es el M0. ¿Ven? El peso molecular de la unidad repetitiva M0. Si esa unidad repetitiva, cuyo peso es M0, la multiplico por el número de veces que esté en la cadena, ¿qué cosa me da? El peso de la cadena. ¿Ven? Por definición es así. El peso de una cadena es el peso de la unidad repetitiva por su grado de polimerización. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Ya? Ese concepto lo vamos a mantener en todo momento. Ahora, el polímero ocurre que no tiene un solo tamaño, tiene una variedad de tamaños. Entonces ahora viene el análisis justo para la variedad de tamaños. Dice, una muestra de polímero es polimolecular, polidispersa, tiene diferentes tamaños de moléculas o cadenas. Eso es lo normal en el polímero, ¿no? Salvo que sean reticulados. En el reticulado no, estamos hablando de un polímero que no sea reticulado. ¿Ya? Entonces, vamos a imaginar que hay diferentes tamaños y especies. Cuando decimos y especies, quiere decir que hay y tamaños, desde el valor 1 hasta el más grande que exista. Entonces vamos a agarrar uno cualquiera, así de manera anónima. Vamos a agarrar el tamaño I. Ese tamaño I se va a caracterizar porque corresponde a un grupo específico, a uno de un tamaño I, y se va a tener su peso, va a tener su grado de polimerización, va a haber un número de esas cadenas. Entonces vamos a definir esos parámetros. Para ese grupo I, que es un grupo específico, digo, dentro del polímero, vamos a decir que ese grupo tiene un grado de polimerización DPI. ¿Ya? Por eso el I siempre va a identificar al grupo. ¿Ya? Su grado de polimerización es DPI. Por lo tanto, su peso molecular de esa cadena, de ese grupo, ¿cuánto sería? Y aplico la fórmula de arriba. ¿Eh? Una cadena de ese grupo pesaría MI. ¿Y cómo la calcularía? M0, que lo conozco, por su DPI. ¿Ven? Entonces, esto pesa una cadena de ese grupo, que es un grupo específico. ¿Está claro? Esto tienen que entenderlo para poder ver las ecuaciones que vienen a continuación, porque las ecuaciones ya están en función de estos términos nomás. ¿Está claro? Entonces, miren, un grupo cualquiera de los muchos que va a haber dentro del polímero, ¿no? Porque el polímero tiene distribución de tamaño, que agarro uno de referencia. Y a ese I, digo, su grado de polimerización de ese grupo es DPI. Para cualquier cadena de ese grupo. Ahora, una cadena de ese grupo, ¿cuánto pesa? MI. ¿Y cómo lo calculo?
su unidad repetitiva por el número de veces que esté encadenado, dpi. He aplicado la fórmula de arriba. Pero ¿para quién? Para el peso molecular de una cadena de ese grupo nada más. ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, pero ocurre que ese grupo no es una sola cadena, hay un número de cadenas, que es una fracción del número total de las cadenas. Porque el total es sumando los diferentes tamaños. Pero acá estoy hablando de un tamaño en específico. Entonces, ¿cuántas hay de ese grupo? NI. ¿Ven? NI. Entonces, ese grupo tiene como características grado de polimerización dpi. Una cadena de ese grupo pesa MI, pero hay NI moléculas de esas. Entonces, todo ese grupo tiene un peso también. Una sola cadena de ese grupo pesa MI, pero no hay una sola cadena, hay NI. Entonces, ¿cuánto es el peso de todo el grupo? Lo que pesa una por el número de cadenas, o sea, MI por NI. Ese es el peso PI de todo el grupo. ¿Ven? Aquí podría haber puesto PI igual MI por NI. ¿Está claro? ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, esta es la terminología. ¿Ya? Repito, una especie cualquiera dentro de los diferentes tamaños que hay de polímero es el grupo I. Ese grupo I tiene su grado de polimerización dpi. Una cadena de ese grupo pesa MI igual al producto M0 por dpi. Pero no hay una, hay NI de esas cadenas. ¿Y todo el grupo cuánto pesa? MI por NI. Y eso se llama peso I. El peso de todo el grupo, ¿ven? De las especies del grupo I. Listo. Entonces, es así como se definen estos parámetros. ¿Ya? Se va a hablar de grado de polimerización. Primero, los promedios numéricos. ¿Ya? En número, después vamos a ver en peso, después en viscosimétrico y en Z. ¿Ya? En número, se define el grado de polimerización promedio en número. Acá, esta es la ecuación, que no se utiliza mucho. Lo que se utiliza mucho es el peso molecular. Este es el grado de polimerización promedio en número y acá está el peso molecular promedio en número. ¿Ve? Es esta sumatoria y acá está la ecuación. Es la sumatoria de los productos, esta de acá, es la sumatoria de los productos NI por MI dividido entre la sumatoria de los NI, donde el I va desde 1 hasta el valor que tengas máximo. ¿Se dan cuenta? Esa es la definición. ¿Ya? La definición matemática. Otra cosa es cómo se lo va a calcular en la práctica. ¿Ya? Esta es la definición matemática del peso molecular promedio en número. Ahora, el peso molecular, los promedios en peso o ponderales. Primero, el grado de polimerización promedio en peso, que se escribe dpp o dpw. W es por el weight, la palabra weight del inglés, y P en las lenguas latinas, peso. Es lo mismo, ¿eh? dp sub P o dp sub W. Y se calcula así. Y el peso molecular promedio en peso. Lo que pasa es que a veces suena redundante, peso molecular promedio en peso, ¿no? Otros le dicen el peso molecular promedio ponderal o másico. ¿Ya? Entonces se define, miren la definición, la sumatoria de los NI por MI al cuadrado, esa sumatoria de los productos NI por MI al cuadrado, dividido entre la sumatoria de NI por MI. Entonces ya tenemos el promedio numérico acá arriba y el promedio ponderal acá abajo, o másico. Y fíjense, si ustedes lo comparan, el MI, en la definición del primero, el numérico, era sumatoria de NI por MI entre sumatoria de NI. Ahora, y el otro es sumatoria de NI por MI al cuadrado entre sumatoria de NI por MI. Es como si al numérico yo lo hubiera multiplicado en el numerador y el denominador por un MI más. ¿Ven? Entonces este se transforma en NI, MI cuadrado, acá abajo. Y abajo se transforma en sumatoria de NI por MI. ¿Ya? Ahí están sus definiciones. Y, repito, son las definiciones matemáticas que tiene. ¿Ya? El promedio. Ahora vamos a la viscosidad intrínseca. Para la viscosidad intrínseca hay un desarrollo previo donde se va a definir una llamada viscosidad intrínseca. ¿Ya? Este es un nuevo tipo de viscosidad. Ustedes conocen hasta el momento, en lo que han estudiado en sus cursos, conocen la viscosidad simplemente, que se llama en realidad viscosidad molecular, que es lo que conocemos con la letra mu griega, ¿no? La letra mu, la viscosidad. Pero también se conoce la llamada viscosidad dividida entre la densidad, ¿no? Mu entre rho, que se llama la viscosidad cinemática, que se simboliza con una letra nu, generalmente. Ahí hay dos viscosidades que se utilizan muy frecuentemente en la ingeniería, pero hay más. En el campo de los polímeros se van a definir como 4 viscosidades distintas más. Una de ellas es la intrínseca,
La intrínseca tiene un valor, se llama viscosidad límite. Y vamos a ver por qué más adelante eso, ¿ya? Pero acá se la está definiendo matemáticamente. La viscosidad intrínseca se define como eta entre corchetes, así. Y se define como el producto de una constante K por el peso molecular elevado a un exponente A. ¿Y de dónde salen estos valores K ya? Cuando yo voy a medir esta viscosidad intrínseca, tengo que preparar una solución polimérica. Si no, no la puedo medir. Entonces, una vez que yo he escogido el polímero que estoy analizando y el solvente en el cual estoy preparando la solución, se ha definido el valor de K ya. Estas son dos constantes características del par polímero-solvente. Entonces, cuando yo voy a preparar mi solución, ya, tengo que reportar esto. O los tengo tabulados en un manual o los tengo que calcular. Se calculan también. Entonces, esa es la definición inicial de la llamada viscosidad intrínseca. Pero ¿qué ocurre? Que un polímero es polimolecular, pues tiene diferentes tamaños de cadena, ¿no es cierto? Entonces, cada cadena, pues, no se olviden que la viscosidad es una propiedad intensiva. La viscosidad total del polímero es la suma de las viscosidades de cada grupo. ¿Ven? Es la sumatoria de todos los aportes, de todas las cadenas, de diferente tamaño. El polímero es polimolecular, entonces va a tener una viscosidad intrínseca de cada tamaño, y cada tamaño suma y al final da la viscosidad intrínseca de todo el polímero. Por eso se resalta que como la muestra es polimolecular, se aplica este concepto de viscosidad intrínseca a cada tamaño I. Entonces vamos a definir también una viscosidad intrínseca del grupo I, que es un grupo cualquiera, y será K por el K y el A no cambian, porque eso depende de quién es el polímero y quién es el solvente, pero lo que va a cambiar es el peso molecular. Si aquí era para todo el polímero, este es el que se va a transformar más adelante en el promedio viscosimétrico. Pero este de acá, que es del grupo I, será el peso molecular del grupo I, lo que hemos definido antes como MI. ¿Ven? Entonces le he aplicado el mismo concepto de viscosidad intrínseca a todo el polímero y a un grupo cualquiera. ¿Ya? Entonces esto tiene un desarrollo. Se hace la sumatoria, ¿no? Y para el polímero polimolecular se llega a establecer esta ecuación, el M, ¿no? Entonces yo voy a sumar todos los aportes, ¿no? Acá como digo, se hace un desarrollo y se llega a una ecuación que es esta que está acá abajo en rojo, el M nu, que se va a llamar el peso molecular promedio viscosimétrico, o también le dicen peso molecular promedio en viscosidad. Y fíjense cómo es. La sumatoria de los NI por MI a la A más 1 dividido entre la sumatoria de los productos NI por MI. Todo ese resultado entre corchetes elevado a la raíz A o a la 1 entre A. Eso es lo que se define como peso molecular viscosimétrico. ¿Ya? Y esto se va a calcular. ¿Ya? Y nuevamente les digo, esta es la definición matemática. ¿Ya? En la práctica esto se maneja de manera más sencilla, inclusive, cuando yo voy a medir ya esto. Bien, entonces tenemos el promedio numérico, el peso molecular promedio en número, el peso molecular promedio ponderal o másico, o en peso, y el promedio, por el momento, el peso molecular promedio viscosimétrico. ¿Ya? Finalmente, para terminar, el promedio en Z, ¿no? ¿Ven? Cuando se hace una prueba de ultracentrifugación, se va a medir, una vez que se termina la centrifugación y proviene el fenómeno de sedimentación, se llega al estado de que una vez que la sedimentación ya llegó al equilibrio, terminó, se va a calcular el promedio, el peso molecular promedio en Z, que sale así directo. La sumatoria de los productos NI por MI al cubo entre la sumatoria de los productos NI por MI al cuadrado. Y con eso completamos los 4 promedios. ¿Ya? Entonces, esto ahorita simplemente definiendo, presentando los nombres y escogiendo esta terminología así simple para poder explicar las ecuaciones, se han presentado las 4 definiciones de los 4 promedios. ¿Ven? Ahí está. Y los 4 tienen una relación, porque yo cuando estoy evaluando un polímero cualquiera que tiene una distribución de cadenas, que es como dice acá, polimolecular, ¿no? Cuando es un polímero normal es polimolecular, que tiene variedad de tamaños, o polidisperso, puedo medir los 4 pesos. Si yo logro calcular cuántas cadenas hay de cada grupo y cuánto pesa una cadena de ese grupo, tengo el NI y el MI, prácticamente tengo todo. Puedo calcular los 4 promedios, el numérico, el ponderal, el viscosimétrico y el Z. Entonces, por eso es que se hace esta gráfica, pues, ¿ven? Por eso es que se hace esa gráfica. Y esto me muestra la relación matemática, la relación numérica o cuantitativa que hay entre ellos. Y ustedes pueden ver acá una posición, una ubicación entre ellos.
¿Ya? Miren, el menor de todos, vamos a ver, siempre es el numérico. El mayor siempre es el Z. Y el ponderal está entre los dos, entre el numérico y el Z. Y el viscosimétrico siempre está muy cerca de Z. ¿Ya? Entonces, esta diferencia se ha estudiado ya para una cantidad inmensa de polímeros diversos y se encontró que esta diferencia no es más del 10 al 20%. A lo más es 20%. Pero para medir el MNU, el promedio, perdón, en peso, yo requiero ciertos equipos especiales que son costosos y que puede ser que no los tenga. ¿Te das cuenta? Entonces, si no lo puedo medir así, una opción es medirle el viscosimétrico que se hace con viscosímetros y siguiendo un procedimiento, y yo sé que estoy a 10 o a 20% del valor real del promedio en peso. Y dependiendo quién sea el polímero, ya se conoce cuánto es esa diferencia. Yo digo de 10 a 20, pero en ciertos casos ya se sabe más o menos cuánto es la diferencia. Si me dicen, por ejemplo, el 15%, yo saqué el valor de menú, entonces el MW será el MNU entre 0,85. Ya tengo el valor. Y esa es una manera, ¿no?, práctica de calcular el promedio en peso cuando no tengo el equipo para hacerlo directamente. ¿Se dan cuenta? Y para los métodos numéricos sí hay una serie de tecnologías menos costosas, que muchos laboratorios tienen equipos para estos. Pero el mérito acá no es medir uno u otro, es medir mínimo dos para poder caracterizar al polímero. Con uno solo no puedo, con dos mínimo sí. ¿Y cuáles son esos dos? Los más importantes, el ponderal y el numérico. Entonces el tema siempre se centra a eso. El numérico lo voy a poder hacer. Tengo diferentes opciones. El problema es el ponderal. Porque si no tengo el equipo, ¿qué hago? Recurro al viscosimétrico como una buena aproximación. Y ya lo tengo, y lo determino. Pero hay técnicas precisas para medir directamente el ponderal o medir el numérico y el ponderal juntos a la vez. Todo depende de cuánto dinero disponemos, ¿no? Y estamos siempre en el tema del equipamiento de un laboratorio. ¿Bien? Entonces, esta es la realidad en muchos sitios, ¿no? Incluso en países desarrollados, a veces, si no tienen equipo, hacen una medición viscosimétrica y aplican la teoría, pues, y pueden predecir cuánto es el ponderal. Y si necesito por ahí conocer el Z, ahí sí, tengo que tener el equipo que se llama ultracentrífuga, que no es una centrífuga cualquiera, es una centrífuga que gira a altas revoluciones. Un equipo mucho más sofisticado y mucho más costoso, por supuesto. Entonces, acá estamos hablando de un tema aparte que es todo el tema de análisis, ¿no?, de la química. Y en el campo de los polímeros es muy grande el tema de los análisis. Porque ¿qué es lo que pretendo con esto? A pesar de que estoy hablando solo del peso molecular, estoy haciendo análisis del polímero y estoy analizándolo en su primera característica básica, que es el peso molecular. ¿Ya? Y las mediciones van a permitir llegar a la curva, que es lo que estoy buscando, la curva, medir el ancho y por lo tanto la anchura de la curva. A eso quiero llegar. Otro tema será ver la isomería, el tipo de estructura, son cosas adicionales aparte. ¿Alguna pregunta? Me quedo acá el día de hoy. Voy a pasar la lista porque esto sigue, pues. Mañana vamos a ver la interpretación de esta curva, de estos promedios. Hay varias cosas que decir acá. ¿Ya? Y vamos a empezar a dar las pautas para ver cómo se va a medir esos pesos moleculares. ¿Ven? La determinación de los pesos moleculares. Y hay bastantes cosas que decir acá. ¿Ya? Entonces yo le mando el archivo ahora y ya para mañana continuamos. Perdón, ya el día martes será para que continúe. ¿Ya? Bien, entonces quedamos así. Yo les voy a enviar en los días que vienen el trabajo domiciliario. Ahí les voy a poner las condiciones. ¿Ya? Háganlo bien, por favor. ¿Ya? Va a ser domiciliario. Voy a ser estricto en la corrección de ese trabajo, porque es una nota, pues, encima domiciliaria. ¿Ya? Y algún detalle más que ya les preciso en la práctica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno. Esto todavía está empezando, ¿no? Este capítulo nos va a tomar una clase más, por lo menos. Es un capítulo corto, pero una clase o 2 horas o 3 horas más, y ahí termina. Bien. ¿Hay preguntas? Paso la asistencia. Anguamán. Antesana. Antesana presente. Ya. Araujo. Aroni. Aroni presente. Presente, ya. Atúncar. Atúncar presente. Presente, listo. Auqui. Auqui presente. Ya, voy a ver si el chat un ratito. No, creo que no hay nada. Ya, Auqui presente, ¿no? Valdión. Ya, Banda.
Banda presente. Ya, Bonilla. Presente. Ya, Briseño. ¿Quién sigue? Calixto. Cano. Cárdenas. Cano presente. Presente. Castañeda. Castillo. Castañeda presente, profesor. Castañeda presente, ya. Castillo. Cepeda. Chaguaila. Chávez. Presente Chávez, profesor. Chávez, ya. Choquejagua. Presente. Presente. Collantes. Collantes presente. Ya. Collantes presente. Chaguaila. Chaguaila está Chaguaila presente. Ya, listo. Ya, Collantes presente. Córdoba. Córdoba presente, profesor. Ya. Cuaresma. Damasio. Efio. Presente, Damasio. Presente, Damasio, Damasio. ya, listo, ya. Damasio presente. Efio. Esquivel. Efio presente. Efio presente, ya. Cepeda ahí me ha puesto en el chat que está presente. Esquivel presente. Esquivel presente, listo. Efio también estaba así. Farfán. Fernández. Fernández presente, profesor. Presente, Fernández, ya. Flores. Gagliufi. Jerónimo. Guarniz. Hernández. Hernández presente. Presente, ya. Guamaní. Guamaní presente. Ya. Jesús. Lazo. Lema. Lucas Almeida. Lema presente, pero ¿cuál del...? Ya, Lema, está bien. Ya, Lucas Almeida. Presente. Ya, Lucas Sanz. Presente, profesor. Ya, Mayasca. Mayasca presente. Ya, Mamani. Mani presente. Ya, Mañuico. Mañuico presente. Ya, Mesa. Mesa presente, profesor. Presenta, ya. Listo, seguimos. Olivera. Olivera presente. Ya, Ollero. Paredes. Paredes presente. Presente. Peralta. Profesor, hay alumnos que dicen presente en el chat, creo. Sí, está, hay dos nomás, CP Dilema, que ya lo marqué. Ya lo marqué ya. Pichilingue. Pichilingue presente. Ya, Pilco. Pilco presente. Ya, Pinedo. Pinedo presente. Presente. Pongo. Pongo presente. Ya, Preciado. Quirós. Quirós presente. Ya, Ramírez. Preciado presente. ¿Ramírez? Preciado. ¿Quién me ha dicho? Preciado, ya, ok. Ya, Ramírez no está. Reyes. Reyes presente. Ya, Rodríguez Santaigua. Rodríguez Santeva presente. Ya, aquí. Ya, Rodríguez Valverde. Y aquí he visto Briseño también ha puesto en el chat. Ya, listo. Rodríguez Valverde no está. Rojas Ambrosio. Rodríguez Valverde Rojas presente. Rodríguez Valverde sí está ya. Rojas Ambrosio presente también. Listo. Rojas Carrequena. Rojas Carrequena presente. También presente. Salas. Salazar. Salazar presente, profe. Ya. Sánchez. Presente. Ya. Sandoval. Acá Salas me ha puesto en el chat. Sandoval Ya, presente. listo. Ya. Ya, Salas, Sandoval. Ya. Ya está. Suárez. Surco. Surco presente. Ya. Tapia.